El pasado 20 de mayo las hermanas Abbas, pakistaníes y residentes en España, fueron brutalmente asesinadas por sus familiares por querer divorciarse de sus primos con los que les obligaron a casarse 2 años antes. Esto pasaba, bueno, pues a la vista de todos, fue con saña y en público, pero nadie se metió para ayudarles. Desgraciadamente, el caso de estas hermanas no es una excepción, ocurre más frecuentemente de lo que pensamos mientras Occidente mira para otro lado, así que vamos a hablar con dos expertos en la materia. Saludamos a Hans van der Broek, profesor de Sociología en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Hans? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. La verdad es que decía, con el silencio de Europa, esto es así, ¿no? Ocurre con mucha frecuencia y además a veces incluso dentro de nuestras fronteras. Bien, bueno, sí que es bastante, no sé si común, pero sí que sucede con cierta frecuencia que estas cosas pasan. Y es sobre todo, creo, porque en Europa no tenemos demasiadas claves para entender lo que sucede dentro de las comunidades inmigrantes. A pesar de todas las eh, eh, encuestas, entrevistas, todas las investigaciones que estamos haciendo, pero lo que sucede, digamos, dentro de las familias, dentro de las casas, pues yo creo que todavía tenemos demasiada poca visión de lo que sucede ahí, ¿no? Y eso es algo que tiene que cambiar y puede cambiar sobre todo, creo yo, eh, si atendemos a lo que nos dicen las personas dentro de las propias comunidades inmigrantes, y en este caso dentro de las comunidades musulmanas. No sé cómo de frecuentes son estos crímenes de honor que se les llama. Desde luego los matrimonios forzosos están a la orden del día. Esto es algo que Shirin Musa sabe bien. Ella, bueno, pues se libró de un matrimonio forzoso por muy poco. Es pakistaní, residente en Holanda, defensora de los derechos de la mujer. ¿Qué tal, Shirin? Bienvenida, muchas gracias. Yes. Well, my Mi personal historia es un history poco is a bit más longer. larga porque When I cuando was yo born, nací, my mi family familia members, esperó de mí que yo expected iba a from me that I casarme was going to marry my más cousin. adelante con mi And then primo. this Y expectation esta lasted until expectativa the se age of mantuvo 18. en el tiempo hasta el momento que ella cumplió 18 años. Creo que ella, bueno, se paga una cantidad económica y es el motivo por el que se desiste de ese matrimonio que tenía que producirse. Ella finalmente, bueno, pues viene a Europa y entiendo que para ella fue su salvación. Not really, because even when I was Ella in the llegó a Holanda Netherlands, con the 6 meses, expectation pero was esa still there that I expectativa had por to parte de marry la my cousin. familia, que ella se tenía que casar con su primo, se The mantuvo thing hasta el is that momento I que was tenía strong 18 enough años, también en when I was Holanda. 18 Ella to talk to my dice, yo family fui lo members suficientemente and fuerte para to decir que persuade no, que yo them hablé con mi that I familia do y not les want to dije que no marry quería my casarme cousin. con And mi then primo. they Y mi agreed. familia afortunadamente lo entendió. I have many Y tengo friends muchas with whom I grew amigas up who en were all born and Holanda, de raised mi in the mismo Netherlands. entorno. They También, were also bueno, su familia pressured tenía la to misma marry at a young esperanza y age. muchas de ellas al final se casaron con la persona que su familia quería. Podemos hablar de cifras, entiendo que es bastante complicado, ¿no?, saber o calcular cuántos casos hay en este momento, incluso dentro de Europa, porque al final se contabilizan solo los casos de las mujeres que lo denuncian, ¿no? Yes, you are totally correct. Even in the Tienes toda Netherlands, la razón, es many muy difícil tener los research números. projects. En Holanda The Netherlands couldn't figure out se han how many intentado times hacer it happens varias that women that have investigaciones, been pero forced que into ha a sido muy marriage. difícil There are estimations. saber lo que We realmente está know hard pasando, figures porque estas because it's cosas very intimate suceden dentro de las type of familias. Es un violence. problema, digamos, muy íntimo. Because this violence Este is tipo de committed by your violencia loved ones, by your sucede dentro de parents, tu a lot propia of girls familia. cannot Bueno, say muchas no and they chicas no don't se dare to go atreven to a the police. denunciarlo ante la policía. And then here in the Netherlands, we En have Holanda what ahora can tenemos honor is digamos, una one definición definition más of amplia de marriage, lo a que es el forced marriage, matrimonio a forced forzado, que no marriage, solamente but es que also a entres un forced matrimonio integration, contra tu and voluntad, then it pero becomes también marital si tú captivity. quieres separarte, pues entonces estás en una situación de cautiverio marital y eso también ahora entra en la definición de matrimonio forzado.
And even when we talk about marital Y captivity, incluso en el caso de even cautiverio also marital no not tenemos registered. los But números, when it comes to pero en marital este caso captivity, ahora ya that hay means that una the mayor, husband digamos, denies un or mayor reneges grado de divorce. voluntad por There is parte a de las bigger mujeres que willingness están to en go esta to the situación police. para ir a la policía para denunciarlo. Precisamente Sirin ha convertido esta causa en una razón de ser, ¿no? y de vivir. Crea una fundación para luchar contra estos matrimonios forzosos y también un poco para denunciar lo que ocurre en Europa, ¿no? Para abrirnos los ojos, es una manera de decirlo, ¿no? Yes, because here in Europe, we think that we have all liberties and that we have, gender equality within the law and in the society. Sí, But porque that's only on en paper and Europa for the tendemos a native pensar Europeans. que We tenemos forget todos that los women with a derechos y todo migrant tipo de background, libertades, women like pero me, can ella deal with insiste forced en que marriage, esto no vale marital para todo el captivity, mundo. Dentro de las genital comunidades mutilations, inmigrantes, and pues suceden even cosas that como our el virginities matrimonio are, forzado, el controlled, cautiverio and we have marital, to la show that we mutilación are genital, virgins. control de And all these sort virginidad, of por things are ejemplo. violence against Y women. tendemos a pensar And que esto we want sucede to solamente highlight en the los fact países, that these por things ejemplo, are not only africanos o los happening países in árabes, pero African dice que countries, esto es Arab algo que nos countries, afecta but a also here in nosotras Europe. que estamos And aquí we en are Europa, que standing in estamos front of delante your de nose. vuestras narices. De hecho, hay un documental sobre el caso de Banaz Mahmoud, que es una joven de origen kurdo-iraquí y nacionalidad británica que fue asesinada por su familia cuando se quiso divorciar, ¿no?, de su marido. Esto ocurre, o sea, a lo mejor no tan frecuentemente, ¿no?, dentro de nuestras fronteras, pero es una realidad que está ahí. There are too many Banaz Mahmouds. Her documentary is very important because she went to the police, she asked so many times for help, and she was sent away. Hay demasiados casos, como el caso de Banaz Mahmoud, desafortunadamente, y sucede con demasiada frecuencia. Y suceden estos casos de mujeres o jóvenes que son engañadas y van al país de origen, como pasó con estas dos mujeres pakistaníes, y son asesinadas por temas de honor. Y esto es violencia contra las mujeres. In Europe, we do talk about migration in general, about how many asylum seekers Europe should take or not. Cuando hablamos de inmigración y de refugiados, refugiadas, siempre hablamos de números y casi exclusivamente hablamos de números, cuántas personas podemos admitir, etcétera, etcétera. Pero ella dice que de lo que tenemos que hablar también es de los derechos de las mujeres y que tenemos que educar a las mujeres refugiadas cuando llegan a países europeos de que tienen derechos aquí, y también tenemos que enseñar a los hombres que tienen que garantizar esos y aceptar y garantizar estos derechos para las mujeres. Entonces no tenemos que hablar solamente de números, tenemos que hablar de este tipo de derechos para las mujeres y las niñas, que es muy importante también. Yeah, European policy legislation and information is not inclusive because the issues of migrants and refugee women are not included. Las políticas europeas con respecto a la inmigración y al refugiado pues no son lo suficientemente inclusivas, porque pocas veces se tiene en cuenta y se habla de los derechos de las mujeres y las niñas de inmigrantes y refugiados. I mean, policymakers never talk to women directly. The women who are affected, they talk to the male community leaders. Y los que determinan, los que dictan las políticas nunca hablan directamente con las mujeres, siempre hablan con las autoridades, digamos, las personas con voz dentro de las comunidades migrantes, y siempre son hombres. Llama especialmente la atención, y yo creo que esta además la podéis contestar los dos, Hans, porque las organizaciones feministas o movimientos feministas callan ante esta situación. Llama la atención ese silencio de este tipo de movimientos que debieran
denunciar lo que pasa, ¿no? No solamente cuando se produce el matrimonio forzoso, sino incluso pues esa falta de libertad que tienen dentro de su propio hogar. Creo que también Sirin en algún momento ha dado un pequeño tirón de orejas, ¿no?, a las mujeres europeas y en particular a las españolas, que parece que, no sé si por complejo o porque no quieren que parezca que se están metiendo con el Islam, con la religión o con la cultura musulmana, pero ante este tipo de situaciones prefieren no meterse. Sí, yo creo que es cierto, hay mucho miedo a estigmatizar a las comunidades inmigrantes y en particular a las comunidades musulmanas. Well, I mean, there are feminists who are afraid to be named and shamed as a racist or Hay feministas que prefieren mirar para otro lado, que solamente defienden los derechos, digamos, de las mujeres autóctonas. Otras feministas, pues, están muy obsesionadas con el velo y nos quieren quitar el velo y piensan que eso es lo más importante. Pero hay temas mucho más importantes, como, pues, de lo que ya hemos hablado, el matrimonio forzado, la mutilación genital, esa obsesión con la virginidad, etcétera. Pues de eso se tendría que hablar más. Y si no hablas con nosotras, dice, si no hablas con nosotras y si no defiendes esos derechos nuestros también, pues entonces estás incurriendo en una exclusión. Se habla mucho siempre ahora de inclusión y de inclusividad, etcétera, etcétera. Pero si solamente hablas y defiendes o criticas temas como racismo, xenofobia y islamofobia, pero no pues entiendes lo que está sucediendo también dentro de las comunidades y defiendes nuestros derechos y nuestras libertades de las mujeres dentro de las comunidades inmigrantes, pues no estás siendo exclusivo, no estás siendo inclusiva o inclusivo, estás practicando una exclusión. Bueno, de hecho, en una entrevista que concedió Siri en una reciente visita a España, ella misma decía: el feminismo en España podría hacer mucho más por las mujeres en otros lugares del mundo, como Afganistán, por ejemplo. Y también decía una frase que me gusta mucho y que además le pediría que explicara, porque no sé si todo el mundo entiende la diferencia, pero menos políticas de integración y más de emancipación, que es de lo que se trata al final, ¿no? Well, the difference is that integration must be for all those newcomers. Cuando hablamos de integración, hablamos de la integración de los y las inmigrantes de primera generación, las personas que llegan al país, ¿no? Y ahí sí que es importante, obviamente, hablar, enseñar cuáles son los derechos de las mujeres en nuestros países y las consecuencias si violas esos derechos, que aquí hay derechos universales para hombres y mujeres. O sea, que eso tiene que quedar muy claro y eso, pero la integración es un término que deberíamos aplicar exclusivamente a las personas que llegan ahora, pero en este caso estamos hablando, sobre todo en los países, en España no tanto todavía, pero en los países más al norte en Europa, pues estamos hablando ya de terceras e incluso cuartas generaciones de inmigrantes. Ahí no puedes hablar ya de inmigrantes, son personas que han nacido en Europa, ciudadanas europeas. Por ejemplo, en Holanda ya tenemos la cuarta generación de personas de origen marroquí o de origen turco, ¿no? Entonces ahí, pues, de lo que tenemos que hablar es de la emancipación, que estas personas dentro de estas comunidades se tienen que emancipar dentro de la sociedad. Obviamente quiere decir que tiene que hablar bien el idioma, porque para entrar en el mercado de trabajo necesitas poder hablar bien el idioma, pero también tiene que estar al corriente de cuáles son las leyes. Tenemos que mejorar pues toda una serie de temas como la participación laboral, el tema de la salud, pero también de nuevo pues estas personas pues tenemos que evitar que estén en una burbuja, digamos, más o menos segregada dentro de su propia comunidad, ¿no? Y que no tengan suficientes contactos con el resto de la sociedad, porque sobre todo en cuanto al tema de la violencia de las mujeres es muy importante que, bueno, que estas personas, hombres y mujeres, estén emancipadas dentro de la sociedad.
Bueno, al final se trata de que vivan con los mismos derechos, pero también con las mismas obligaciones, ¿no?, que tenemos los europeos. Hans, a mí me gustaría saber, como profesor universitario que eres, si nuestros jóvenes se interesan por estos temas. ¿Tú ves que hay un conocimiento sobre lo que ocurre en estos países, sobre lo que ocurre dentro incluso del marco europeo con respecto a mujeres, bueno, pues que se ven obligadas incluso a casarse con quien no quieren? Eh, yo creo que demasiado poco, demasiado poco. Yo lo noto en mis clases, cuando yo doy clases, en mis clases de sociología general, pues yo hablo también de la inmigración, de las comunidades inmigrantes dentro de nuestros países europeos. Y cuando yo toco estos temas de los que acabamos de hablar, pues muchos alumnos y alumnas se quedan a cuadros, ¿no? No entienden que estas cosas suceden y pueden suceder en nuestras comunidades. Y luego hay una visión a veces muy simplista, ¿no? O sea, que ven la comunidad inmigrante como una comunidad muy homogénea. Todos son inmigrantes, pero claro, hay diferencias nacionales, hay diferencias étnicas, hay diferencias religiosas, o sea que un inmigrante no es igual que otro inmigrante. Entonces, y luego pues que hay personas, hay comunidades donde las mujeres tienen más derechos y hay otras comunidades donde las mujeres tienen menos derechos. Y desde luego cuando yo hablo de temas como la mutilación genital, bueno, eso todavía suena, pero desde luego el secuestro marital, nadie conoce este tema, e incluso el tema de la obsesión con la virginidad, ¿no? Que es un tema, bueno, que Shirin enfatiza mucho, esa obsesión con la sexualidad de las mujeres, sobre todo dentro de determinadas comunidades inmigrantes, pues es realmente, en fin, grave, ¿no? Serio. Y no, que desgraciadamente yo creo que captar esa heterogeneidad que existe en las comunidades inmigrantes, eso es todo, tenemos un largo camino por recorrer. Es complicado, reconozco que hacer ciertas preguntas incluso, ¿no?, para no herir la sensibilidad de nadie, pero creo que Shirin distingue muy bien, ¿no?, que la violencia hacia las mujeres o la cosificación no tiene por qué entenderse dentro de su cultura, de la cultura musulmana o del Islam. Por eso tenemos que intentar luchar contra ello sin que eso signifique que estamos luchando contra toda una comunidad, ¿no?, o contra toda una religión. Efectivamente, lo que Shirin dice continuamente es que somos de aquí, hemos nacido aquí, somos mujeres y hombres europeos, entonces, pues la sociedad tiene que entender que queremos tener los mismos derechos como mujeres, por ejemplo, como ella, pues una mujer de origen pakistaní, afgano, pues yo quiero tener exactamente los mismos derechos que una mujer blanca holandesa, porque yo vivo en exactamente la misma sociedad y quiero trabajar aquí y quiero desarrollar mi vida y disfrutar de mi vida de la misma forma que cualquier mujer. Yes, of course, we want to have the Queremos same tener los rights and mismos also derechos y las mismas way of life libertades. in Tenemos que aceptar también si una mujer o un hombre quiere vivir una vida ultra religiosa y ser ultra conservador dentro de su religión. Bueno, pues habrá que aceptarlo. Eso no pasa nada. Pero si un hombre o una mujer quiere disfrutar de las mismas libertades que todo el resto del mundo, pues también tenemos que aceptar esto y defender sus derechos. Y lo que no podemos tolerar nunca es el relativismo cultural in extremis, ¿no? Pensar que, bueno, pues sucede este tipo de violencia dentro de las comunidades inmigrantes, pero bueno, vamos a mirar para el otro lado porque eso es al final es su cultura, pero no tenemos que tolerar esto. Pues por mi parte hasta aquí, pero sí me gustaría que tengáis un último turno de palabra para que lancéis el mensaje que queráis, en particular, Shirin. we are Europeans and we want to be treated like Queremos Europeans with que equal la rights gente and human entienda rights. que And I hope somos that mujeres europeas, que you queremos know, tener are a los bit mismos aware now of what derechos. is happening Y in espero the life of the que a migrant and partir refugee communities. de I ahora, hope en that Europa, we también en España, will be pues included and that
que las personas que dictan las políticas, que hablen más con las mujeres. Es muy importante escuchar nuestra voz. Y yo me sumo a estas palabras. Yo creo que es muy importante que no solamente se escuche a los que muchas veces se autoproclaman líderes de una comunidad inmigrante o religiosa, sino que se intenta hablar con todo el mundo y sobre todo que se dé voz mucho más de lo que se hace hasta ahora a las mujeres dentro de las comunidades inmigrantes. Thank you so much. Muchísimas gracias a los dos por habernos ayudado a abrir los ojos y a bueno, centrar un poco el foco en este asunto, que es un tema complicado, sensible, pero creo que es importante abordar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you.